9:35 minutos de la mañana. Nuestro siguiente invitado en Boulevard esta mañana es el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez. Egunon. Egunon. Al que le ha costado llegar un poco más de lo habitual debido a la huelga del metal y a las protestas, ¿no? Sí, así es, efectivamente, sí. Ha tenido que venir en metro al final. Eso es, hemos dejado en Baracaldo el coche y hemos venido en metro. Pero bueno, sí. ¿Usted tiene algún reproche para los trabajadores? No, en ningún caso. Veníamos comentando precisamente que, bueno, pues que uno no puede por menos que solidarizarse, ¿no?, con estos trabajadores que al fin y al cabo lo que están haciendo es luchar por sus puestos de trabajo, o sea, luchar por sus derechos y por unas condiciones laborales y en última instancia de vida dignas, ¿no? Este tipo de inconvenientes, digamos, bueno, para nosotros son menores y en cualquier caso dentro de ese ejercicio, ¿no?, de solidaridad que ha de primar, pues asumirlos y punto. ¿Ha entendido las declaraciones del Lehendakari Urkullu al respecto? No, en la medida en que entendemos que una vez más la administración, ¿no?, y el gobierno vasco y el señor Lehendakari pues vuelve a ponerse de parte de la patronal, ¿no?, y no de los trabajadores, que es donde creemos que debería estar una administración que realmente vele por los derechos, como digo, y por unas condiciones laborales y de vida dignas, ¿no? ¿Usted cree que el Lehendakari está del lado de la patronal? Sin duda alguna. Lo está ahora y lo ha venido estando durante todo este tiempo, ¿no? Nosotros pensamos que lejos de mantener siquiera ya, ¿no?, ese papel, entre comillas, de neutralidad, ¿no?, que debería mantener en base, bueno, pues al esquema, ¿no?, de negociación colectiva, digamos, bueno, imperante, ¿no?, en estos tres territorios. En el conjunto del Estado español, pues ha tomado parte y además, bueno, manifiestamente, ¿no? Sí, pensamos que sí, se pone del lado de la patronal. Señor Rodríguez, hay otra noticia muy importante esta mañana que afecta a Navarra y a muchísimos ciudadanos navarros, que tiene que ver con la sentencia de ayer del Tribunal Superior de Justicia, esa anulación del decreto sobre el euskera. ¿Qué le parece la sentencia? A nosotros nos parece un nuevo ataque, ¿no?, contra el euskara, que no deja de ser lengua propia de los navarros y las navarras, lengua propia de Nafarroa, y un ataque contra los derechos lingüísticos, ¿no? En ese sentido, ya veníamos afirmando, ¿no?, incluso en la anterior legislatura, ¿no?, que no se puede, digamos, abordar, ¿no?, la normalización del euskara y esa garantía, ¿no?, de los derechos lingüísticos, del derecho, ¿no?, a hablar o a ser atendido, ¿no?, en euskera, en la administración y en todas las esferas, digamos, de la vida, a través de decretos, ¿no?, que es necesaria una ley. Y es necesaria, evidentemente, una ley que garantice la oficialidad o cooficialidad del euskera en toda Nafarroa. Pero para eso no hay mayoría. Bueno, pues está por ver, ¿no? Quiero decir, en estos momentos, si no me equivoco, esa sentencia, bueno, deja la última palabra en manos del gobierno de Navarra, ¿no? Entonces, bueno, pues ese gobierno tendrá que decidir si se pone de parte del euskara y, por lo tanto, de parte de los derechos lingüísticos, derecho que es fundamental, o se pone en contra del euskara, ¿no?, que es aquello por lo que vienen clamando, ¿no?, la derecha navarra, la derecha española y, desgraciadamente, también hasta ahora el propio PSN. Pero bueno, en este sentido, la batalla aún está abierta y lo que nosotros le decimos al PSN es que se ponga del lado del euskara, del lado de los derechos, y no en contra del euskara y en contra de los derechos, y lo que le decimos a Gero Abay, a Podemos y a Izquierda Esquerra, en la medida en que formaron parte, ¿no?, de esa mayoría del cambio en la anterior legislatura, pues que bueno, que se mantengan firmes, ¿no?, en la defensa de esos derechos y del euskara, y que no acepten en ningún caso bueno, esto que viene a plantear la sentencia, que, como digo, en última instancia deja la última palabra en manos del gobierno, en la medida en que no prohíbe, o sea, que se consideren, ¿no?, méritos al euskara. Lo que viene a prohibir es la obligación, ¿no?, de considerar como mérito el euskara. ¿Usted cree que el gobierno debería recurrir esa sentencia? Sin duda alguna. Nosotros pensamos que debería de recurrirla, y más allá de recurrirla, que debería de abordar de una vez por todas, digamos, el diseño, ¿no?, de una ley que supere la zonificación que, como vemos, actúa, ¿no?, en contra de la normalización del euskara, en contra de los derechos lingüísticos, y estableciese la cooficialidad del euskara en el conjunto del territorio, porque, como digo, se trata de una cuestión de democracia, ¿no? O sea, al final estamos hablando de derechos, ¿no?, y nosotros no entenderíamos bueno, ninguna decisión, igual que no entendemos esta sentencia, pues que actúe en contra de los derechos y en contra de la democracia, ¿no? Y si no lo hacen, el comportamiento de EH Bildu, que hasta ahora ha sido abstenerse para permitir la investidura y esperar a ver cuáles son los pasos del gobierno, ¿cambiaría la opinión que ustedes tienen con respecto al gobierno si no hay un recurso, si no hay
una política clara al respecto? Bueno, nosotros hemos dicho desde el primer momento, desde el mismo día, ¿no?, de nuestra abstención, digamos, para posibilitar, ¿no?, la investidura de la señora Chivite, que nosotros vamos a hacer bandera del acuerdo programático que alcanzaron las cuatro fuerzas del cambio en la anterior legislatura, ¿no? Hemos dicho que, bueno, que todas aquellas propuestas, ¿no?, que vayan en la dirección, digamos, que apunta en ese acuerdo, pues contarán con nuestro respaldo. Todas aquellas propuestas que vayan en dirección contraria, o vengan a contradecir, o vengan, digamos, a desandar, ¿no?, parte del camino andado en la anterior legislatura, pues contarán con nuestra oposición. En este sentido, pues bueno, en manos del gobierno está, ¿no?, en cada propuesta, en cada ley, pues decidir qué dirección va a tomar. Uh-huh. Hay dentro de Eusko Alkartasuna ahora mismo un proceso para renovar su dirección con dos bandos que parecen difícilmente reconciliables. Se habla de un sector crítico en el que está el fundador e inspirador Carlos Garaikoetxea, que sugiere que dentro de EH Bildu son ustedes, los de Sortu, los que llevan la manija y que EA está diluyéndose. Supongamos que este sector crítico gana ese congreso y reivindica más papel dentro de Euskal Herria Bildu. ¿Se podría replantear EH Bildu internamente si hay una exigencia por parte de EA? Yo pienso que qué es EH Bildu o qué no es EH Bildu lo deciden la militancia, ¿no?, y las bases de EH Bildu, ¿no? De hecho, lo decidieron en el congreso de hace 2 años, cuando EH Bildu dio el paso digamos, ¿no?, de ser una mera coalición de partidos, una coalición al uso, a un sujeto político propio, ¿no?, con militancia propia, con marcos de decisión propios, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, hoy en día en EH Bildu los partidos tienen una presencia, o sea, se encuentran también presentes los partidos, pero EH Bildu es mucho más que los 3 partidos, ¿no?, digamos que en la actualidad, una vez Aralar se disolvió, pues nos encontramos presentes en EH Bildu, ¿no? Con lo cual, en cualquier caso, eso tendría que ser una decisión que tendría que tomar, como digo, el conjunto de la militancia y la base social de EH Bildu. Me extrañaría mucho que esa decisión, ¿no?, que en todo caso es una decisión de Congreso, el Congreso de EH Bildu toca dentro de año y medio, si no me equivoco, ya escaso, me extrañaría mucho que la militancia y las bases de EH Bildu no desandaran, digamos, el camino o parte del camino emprendido hace 2 años, ¿no? En cualquier caso, ese tipo de planteamientos son planteamientos que se pueden hacer, se pueden abordar siempre, repito, pues cuando toca, ¿no? Y en todo caso, ese cuando toca sería en el Congreso próximo, ¿no? Pero tienen razón esos de Eusko Alkartasuna que se quejan, es Sortu la que manda. Bueno, en ningún caso, ¿no? Nosotros pensamos que responde más bien a la necesidad de construir un cierto relato, ¿no?, pues que avale, ¿no?, las propuestas o posiciones de uno, ¿no? Ese es nuestro punto de vista. Y pensamos además que es, en cierta manera, una falta de respeto para con todas esas otras personas, como digo, que al margen de Sortu, de los militantes de Sortu, conforman EH Bildu, ¿no? Afortunadamente EH Bildu hoy en día es mucho más, repito, no ya que Sortu, sino que Sortu, que EA o que Alternativa, ¿no?, que son las 3 fuerzas políticas que componen EH Bildu. Como digo, es muchísimo más que eso, son muchísimas personas y muchísima gente, pues independiente, que no tiene, digamos, afiliación, ¿no?, partidaria concreta, o que al menos no pertenecen a ninguno de los 3 partidos mencionados. Y en este sentido, pues digamos, esa denuncia, ¿no?, bueno, pues que por parte de ciertos sectores o ciertas personas se viene haciendo de que sería Sortu, ¿no?, quien controla EH Bildu, quien nos parece que es en cierta manera una falta de respeto para con el resto de toda esa gente. Con Garaikoetxea y dirigentes de EA que están a su alrededor, ¿han tenido algún contacto? ¿Han hablado de esto? ¿O? No, directamente no. Sobre Cataluña, que vuelve a tener temperatura alta estos días, señor Rodríguez, quisiera preguntarle en primer lugar ¿qué le parece que Carles Puigdemont diga eso de que aquí nunca se aplicó el 155 a pesar de los cientos de muertos causados por ETA? Hombre, pues en cierta manera me parece un tanto desafortunado, ¿no? En primer lugar, porque, y esto quisiera subrayarlo, ¿no?, aquí no solo ha habido los cientos de muertos, ¿no?, generados o ocasionados por ETA. O sea, aquí, desgraciadamente, ha habido muchísimos muertos más, ¿no? Estamos hablando de que también ha habido centenares de muertos, ¿no?, por la acción del Estado, ya sea por la guerra sucia, o sea, ya sea por la violencia, ¿no?, policial. O sea, aquí ha habido miles de torturados, nada más y nada menos que más de 4.000, según
el informe oficial del propio gobierno vasco, aquí ha habido, y hay todavía a día de hoy, desaparecidos, y no me estoy refiriendo solo a los del franquismo, no me estoy refiriendo a los de época reciente, digamos, los últimos 40 años. Aquí hay gente todavía, ¿no?, en el exilio, como consecuencia de la represión del Estado español, y en este sentido, bueno, pues me parece, ¿no?, que olvidarse, ¿no?, de todos esos víctimas, digamos, y de todo ese sufrimiento, y centrarse exclusivamente en el que ha podido generar, que duda cabe que lo ha generado ETA, pues me parece desafortunado, ¿no? Como desafortunada me parece también, bueno, pues esa, digamos, comparación, ¿no?, en cierta manera, a que aquí, ¿no?, habiendo sucedido todo eso, no se haya, ¿no?, aplicado un 155. Me entiendo que el señor Puigdemont en ningún caso no estaba sugiriendo que debía de haberse aplicado, ¿no? Pienso, bueno, pues que más bien han sido unas declaraciones desafortunadas, pero bueno, tampoco le doy mayor importancia, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cree que Cataluña se puede encaminar a una situación como la de hace 2 años, o esto es fruto de la campaña electoral? No, nosotros realmente sí pensamos y estamos preocupados, bueno, y venimos alertando con ello durante los últimos largos meses, si no años, me atrevería a decir, ¿no?, que desgraciadamente el Estado español sí está pensando seriamente en volver a aplicar un 155, ¿no? Bueno, de hecho, es bastante cuestionable, ¿no?, que se trataría de volver a aplicar un 155 en la medida en que las consecuencias del anterior, ¿no?, todavía están ahí. O sea, quiero decir que, bueno, el nivel de intervención, ¿no?, en lo que puede ser las cuentas públicas catalanas, pues es mayor, ¿no?, que el anterior, digamos, a esa aplicación del 155 o el control indirecto, si se quiere, de los Mossos, ¿no? Una vez, bueno, pues es sabido que ahí se han aplicado una serie de purgas, ¿no?, digamos, a nivel de, bueno, pues de oficiales y de altos cargos, pues que han venido a aumentar, ¿no?, ese control por parte de Madrid, pues de todas esas esferas, ¿no? Pero sí pensamos que desgraciadamente nos encaminamos probablemente a un escenario de aceleración, ¿no?, de esa involución que venimos denunciando, y por tanto de recentralización, que es en última instancia la pulsión o la dinámica bueno, pues en la que se encuentra inmerso el Estado español, ¿no?, ante su ausencia o falta manifiesta de una oferta democrática, ¿no?, y de una capacidad de seducción, pues, de la mayoría social catalana y de la mayoría social vasca. Porque esto también me gustaría apuntar. En su día lo dijimos. ¿Alguien cree que ese 155 que han aplicado en Cataluña, o que parecen dispuestos a volver a aplicar, viene solo para ser aplicado en Cataluña? Nosotros pensamos, como digo, que esto responde a una dinámica de recentralización del Estado, que ha decidido simple y llanamente desandar, ¿no?, parte del camino que anduvo, bueno, pues hace 40 años, por considerar que en aquel entonces se cedió, digamos, demasiado poder, ¿no?, a los nacionalismos periféricos, al soberanismo, y que ahora, bueno, se trata de recuperar ese poder. Con lo cual, lo que nosotros decimos es que debemos prepararnos para hacer frente a ese escenario, que no es una opción meter la cabeza bajo tierra, como pensamos, ¿no?, está haciendo el Partido Nacionalista Vasco, menos aún es una opción, bueno, pues tratar de restar, ¿no?, importancia o gravedad a la situación, ¿no?, hablando, bueno, pues del oasis vasco, de que aquí al final estamos muy bien, de que no va a afectar para nada, ¿no?, digamos, toda esa dinámica involutiva, ¿no?, a pesar de que la otra vez ya el señor Lehendakari no tuvo más remedio que reconocer que efectivamente no puede garantizar, ¿no?, que eso no se vaya a producir y que no vaya a afectar a la ciudadanía vasca, pero como digo, no es una opción, digamos, meter la cabeza bajo tierra, no es una opción negar la gravedad de la situación. Pensamos que lo que hay que hacer de una vez por todas es sentarse entre todas aquellas fuerzas que compartimos, bueno, pues la necesidad, ¿no?, de avanzar en derechos, avanzar en democracia, avanzar hacia el derecho a decidir, de todas aquellas fuerzas. ¿Esas cuáles son? ¿Cuáles son esas fuerzas? Hombre, pues nosotros entendemos, para empezar, y hablando aquí en Euskal Herria, de aquellas fuerzas que en su programa electoral, en las elecciones autonómicas del 2016, pues llevaron en el programa electoral la defensa del derecho a decidir, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, Podemos y nosotros. Uh-huh. ¿Y el Partido Socialista? Porque ustedes en Madrid le han tendido la mano a Pedro Sánchez. Bueno, nosotros en Madrid lo que hemos hecho ha sido no obstaculizar o no impedir un posible gobierno de Sánchez. O sea, de ahí a tenderle la mano o a respaldarlo hay un trecho, ¿no? Nosotros, bueno, hemos hecho lo que dijimos en campaña, ¿no? A diferencia de otros, cabe subrayar, porque algunos hicieron campaña, bueno, apelando al voto en contra de la derecha, del trifachito, diciendo que iban a apostar por un gobierno de progreso, con todas las comillas que se quieran, y luego, pues no han cumplido, ¿no? H. Bildu dijo que para ella era una prioridad, ¿no?, parar a la derecha al trifachito, que era una prioridad de defender el derecho de autodeterminación de este pueblo, y que era una prioridad, digamos, defender, ¿no?, políticas sociales avanzadas que protejan a la gente, ¿no?, que la protejan ante un panorama que ya es de crisis económica y social,
y que puede aún profundizarse, bueno, pues a la vista de que parece estar tocando la puerta a una nueva crisis. Dijimos que nosotros nuestros votos los íbamos a poner al servicio de eso, y lo que hicimos con posterioridad fue, como digo, no obstaculizar un posible gobierno de Sánchez, que desde luego no pensamos o pensábamos iba a responder, ¿no? Positivamente o afirmativamente a todas esas cuestiones, pero que sí pensábamos que desde luego podía ser un gobierno, bueno, pues que diera más juego en ese sentido que desde luego un gobierno de la derecha y la extrema derecha. ¿Mantienen eso para el 10 de noviembre? Pues dependerá de lo que de aquí al 10 de noviembre haga Pedro Sánchez, y sobre todo de lo que a partir del 10 de noviembre quiera hacer Pedro Sánchez. Dicho de otra manera, si lo que quiere hacer Pedro Sánchez es eso que parece estar apuntando, y es buscar más que a Podemos, ¿no? Y en su caso pues a los independentistas catalanes o vascos, es decir, a RC, a H. Bildu, buscar, como digo, a Ciudadanos o al PP, pues evidentemente no estaremos ahí. Si Pedro Sánchez vuelve a apostar por aquello que parece nunca ha apostado, dicho sea de paso, que es pues por un gobierno realmente, ¿no?, alternativo a un gobierno de régimen o un gobierno de Estado, un gobierno entre comillas de corte progresista, ¿no?, pues H. Bildu adoptará la misma posición que adoptó entonces, ¿no?, que es la de no obstaculizar ese gobierno, que no quiere decir evidentemente darle un cheque en blanco a ese gobierno o respaldar ese gobierno. Aparte del 10 de noviembre y la situación actual, hace unos días usted dijo que la historia de este país no se puede escribir entre buenos y malos. Lo dijo en el homenaje, de recuerdo, a Txiki Otaegi. ¿No hubo buenos y malos? Pues desde luego que no. O en cualquier caso, en fin, yo lo he dicho antes, ¿no? Me parece un falseamiento de la historia brutal, ¿no? Aquí, pero fundamentalmente porque por buenos pretenden pasar aquellos que han utilizado y de qué manera la violencia. Porque, repito, aquí estamos asistiendo a esto que se llama la batalla del relato, ¿no?, que no consiste en otra cosa por parte de algunos pues que desnaturalizar, ¿no?, digamos, el conflicto, ¿no?, que hemos vivido y que aún vivimos en este pueblo, ¿no?, tratar de reducirlo, digamos, a un problema de orden público y negar su naturaleza política, ¿no? Dicho de otra manera, aquí hay en marcha toda una operación para tratar de hacer creer a la sociedad vasca que no ha habido conflicto político, digamos que los miles ¿no?, de torturados y los centenares de asesinados por el Estado a los que me he referido antes, pues que nunca han existido y que son fruto poco menos que de nuestra imaginación, que digamos en este pueblo, en este país, no se ha padecido y se continúa padeciendo una violencia, ¿no?, que es estructural, o sea, que es institucional, que es previa a la de ETA, que es la del Estado español. Porque, vamos a ver, la política de dispersión en vigor es violencia, ¿no? Y lo que vimos el 1 de octubre en Cataluña, pues qué duda cabe que también es violencia. Entonces, hay un intento, como digo, por ocultar todo eso o por hacer creer que ETA, bueno, pues poco menos que ha sido un accidente meteorológico, ¿no? Y que los militantes de ETA pues han sido meros delincuentes o terroristas. Mira, o sea, eso independientemente de lo que se piense sobre la acción armada de ETA o sobre la propia existencia de ETA, es evidente que es una falsedad como una catedral, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con lo que realmente ha pasado en este pueblo. Y nosotros lo que decimos es que no es aceptable que se trate de imponer un relato de esas características, porque, como digo, no se corresponde en nada, ¿no?, con lo que ha sucedido en este pueblo, pero sobre todo no es aceptable, y desde luego nosotros decimos que no lo vamos a aceptar por algo muchísimo más importante, y es porque sobre un relato de esas características, como bien decías, ¿no?, que pretende reducir lo sucedido en este país a una historia de buenos y malos, ¿no?, de justos e injustos, en última instancia de vencedores y vencidos, pues no cabe construir una normalización política y una paz, ¿no?, justa, estable y duradera. Esto es lo que decimos nosotros. Pero, a ver, ¿Franco era bueno o era malo? Me pone indudablemente malo, ¿no? Y creo que en eso coincide la inmensa mayoría de la sociedad vasca. El problema está en que lo que se pretende es invertir esa ecuación, ¿no? Se pretende hacer pasar por bueno a Franco y a muchos otros como Franco. Entonces, nosotros lo que no vamos a decir a nadie es, en esta película, quién creemos que tienen que ser los buenos. Lo que decimos es que no vamos a aceptar, o sea, que nadie nos haga pasar por buenos a los malos. Esto es lo que venimos a decir. Usted dice que Franco era malo. ¿Y Josu Urruticoechea? Pues esto es algo que tendrá que determinar la sociedad vasca, ¿no? O sea, yo tengo mi opinión al respecto, es evidente. ¿No la puede dar? Bueno, no la puedo dar, entre otras cosas, porque quizá en estos momentos un fiscal de la Audiencia Nacional esté apuntando, ¿no?, todo lo que estoy diciendo, y todos sabemos que desgraciadamente en este país pues aún hay determinados debates que no se pueden abordar con libertad, ¿no? Yo creo que eso es una tragedia para el propio país, en la medida en que coarta el debate, ¿no?, y digamos lo reduce, ¿no?, rebaja su nivel, ¿no? Yo pienso que una sociedad debe aspirar a los mayores niveles de conciencia crítica posible, y para eso es necesario e imprescindible el debate libre de ideas, ¿no? Desgraciadamente, en la actual situación aún ese debate no es posible. Es sabido
si yo digo determinadas cosas, esta tarde puedo aterrizar en Soto del Real. Y por lo tanto, pues no le puedo responder directamente a esa pregunta. Lo que sí digo es, y vuelvo a reiterar, que eso es algo que pertenece, digamos, a la libre, ¿no? Conformación de la conciencia de cada quien. Esta sociedad es madura, esta sociedad será la que determine, ¿no?, a futuro, en su opinión, bueno, pues quién podrían ser los buenos o quiénes los malos, o en última instancia qué es lo que ha sucedido, ¿no? Lo que nosotros decimos es que es un ejercicio de totalitarismo inaceptable, y es un ejercicio, además, contrario, como he dicho, a la construcción de la normalización política y de la paz que tanto ansía esta sociedad, el tratar de imponer un relato único, un relato uniforme y un relato, como digo, ¿no?, que reduzca todo lo sucedido en la historia de buenos y malos o de justos e injustos. No lo vamos a aceptar, fundamentalmente por lo que he dicho. Porque, y como la sociedad vasca bien sabe, y así, digamos, lo ha transmitido en más de una encuesta de opinión, ¿no?, que ha recogido ese extremo, sobre un relato, ¿no?, de vencedores y vencidos, sobre ese ánimo, ¿no?, por tratar de humillar, ¿no?, a una de las partes, pues difícilmente se va a poder construir una solución razonable, ¿no? Pues Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu. Eskerrik asko. Zuri, mi esker eta nahi duzen arte.